Bueno, en el capítulo de hoy y primer capítulo de la ARKI, les hablaré sobre las licencias de construcción, sus modalidades, qué son las licencias de construcción, ante quién se deben tramitar, cómo podemos presentarlas y las preguntas frecuentes que tenemos frente a las licencias de construcción. Y evidentemente entender qué consecuencias pueden haber si no tramitamos una licencia en debida forma y con los profesionales correspondientes. Recuerden que hay muchas personas que utilizan, podría decirse a las personas, les mienten, les sacan dinero y al final no resultan con nada. Y esto pasa mucho porque las personas no tienen el conocimiento correspondiente para poder sacar una licencia y le dejan todo a manos de terceros. Para los que siguen mis redes sociales, una de mis primeras publicaciones fue donde les decía y les preguntaba si tenían conocimiento de cuántas clases existían en las licencias y yo les comenté que son 5 clases existentes, de las cuales 10 modalidades están inmersas en ellas. En el capítulo de hoy les voy a hablar sobre una clase que es las licencias de construcción, en donde encontraremos 8 modalidades que son las que más tienen preguntas y tienen inquietudes frente a las mismas. Bueno, para entender qué es una licencia de construcción, tenemos que tener claro que la licencia de construcción es la autorización para llevar a cabo la construcción que solicitamos. En este caso y en las 8 modalidades diferentes que se tienen dentro de la licencia de construcción, ya sea para obra nueva, remodelación, restauración, cerramientos o una de las diferentes modalidades que se tengan, esto demuestra que el proyecto que se presenta está cumpliendo con toda la normativa legal vigente y pues las otras normativas que digamos que acarrearían según la modalidad que se está presentando. Bueno, de igual forma es importante entender según la localización donde tengamos el proyecto, quién es el ente que la otorga y pues obviamente dónde se debe presentar, y esto se tiene en cuenta según la ciudad en la que presentemos el proyecto. Tenemos 2 entes en este caso, que sería la Oficina Asesora de Planeación o Secretaría de Planeación y las curadurías. Normalmente cuando ya existen las curadurías en una ciudad, ya no se deberían presentar en la Oficina Asesora de Planeación, porque precisamente por eso se hace la apertura a este nuevo entidad que se encargaría específicamente de todo el trámite de licencias de construcción, usos de suelo y permisos que tengan que ver con edificaciones nuevas, remodelaciones e incluso intervenciones en espacios públicos. Otra pregunta o inquietud que normalmente se tiene y que las personas o la comunidad normalmente no tienen conocimiento es cuáles son los requisitos que se deben presentar ante la curaduría o la oficina de planeación para darle cumplimiento pues precisamente al trámite. Recordemos que como arquitectos, ingenieros o profesionales encargados ante la presentación de la documentación, nosotros somos un complemento adicional a todos los documentos legales que siempre posee en realidad es el propietario. O sea, sin toda la documentación que tienen los propietarios, evidentemente nosotros no podríamos presentar ningún documento. No coma cuento si alguien le dice, usted no se preocupe por nada, yo hago todo, porque les están mintiendo. ¿Por qué lo digo? Porque para poder hacer la presentación de una licencia ante la curaduría o planeación, es importante toda la documentación legal del predio o del inmueble, pues al cual se le va a solicitar la licencia. En ese sentido, ¿qué documentos serían? Y que es importante que ustedes tengan conocimiento. Para nosotros poder presentar una licencia se requiere escritura pública del bien inmueble, ya sea un lote o ya sea la propiedad que esté construida y que se quiera modificar, demoler o demás. Se requieren las cédulas de los propietarios. Digo cédulas porque muchas veces los predios o edificios
o viviendas, pues obviamente tienen más propietarios y no puede solo una persona presentar la licencia diciendo es que yo también soy propietario, porque si en una escritura aparecen 10 propietarios, pues tienen que aparecer las 10 cédulas de los 10 propietarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen es que mi hermano va a sacar la licencia y yo aparezco en la escritura y a mí nunca me pidieron la cédula, ojo, porque entonces la están mintiendo. Todos los documentos de todos los propietarios tienen que estar dentro de esa solicitud, o si no, estaría pasando algo bien raro. Adicional de las escrituras y de la cédula de los propietarios, es importante que se presente el impuesto predial. Pero no solo el impuesto predial, sino el paz y salvo del impuesto predial. ¿Por qué? Porque obviamente es importante que tenga sanidad este predio, o sea, que haya pagado sus impuestos. Muchas veces dicen, ay no, yo no he pagado el impuesto, pero quiero sacar la licencia. Pues no se puede. Uno puede presentar los documentos, pero esa va a ser una de las observaciones para que definitivamente digan, tráigame el paz y salvo de ese impuesto predial. Los documentos que son importantes es el certificado de tradición y libertad. Tengan en cuenta que ellos siempre, en cualquier entidad van a requerir que tenga un plazo máximo de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo saqué hoy, tengo hasta 30 días para que ese mismo documento me sirva para poderlo presentar. Entonces no se afanen a veces, porque a veces los propietarios sacan el certificado y apenas uno empezó el proyecto, y a veces uno se demora más de 30 días y luego dicen que es culpa de uno. Pero también a veces pasa porque los mismos profesionales pues no le hacen esa observación en decirles el certificado pues tiene que tener 30 días de vigencia. Estos serían los documentos legales que requeriríamos o requeriría un profesional para poder presentar la licencia frente a los propietarios. Ya luego vienen otros documentos más que nos haríamos cargo nosotros, que claramente se los voy a explicar. Bueno, cuando hablamos del componente técnico, estamos hablando del componente que requiere y que es obligatorio, evidentemente, para la radicación y presentación de la solicitud de una licencia de construcción. En este caso, necesitaremos dos profesionales muy importantes. Bueno, a veces uno dice dos porque normalmente en mi caso, que trabajo con ingenieros que ya tienen la geotecnia, pues se requerían solo dos profesionales, pero en sí serían tres profesionales, los cuales sería el arquitecto, el ingeniero civil especialista o magíster en estructuras y el geotecnista. ¿Por qué estas personas son tan importantes en esta licencia? Porque con estas tres personitas son las personas que pueden presentar, o bueno, más que presentar, tienen las facultades y capacidades para poder hacer toda la documentación técnica. En ese sentido, el arquitecto se encargaría de toda la planimetría arquitectónica, en donde va a presentar plantas, en donde va a presentar cortes, en donde va a presentar fachadas o alzados, y donde dentro de su primera plancha podría llamarse plano, planimetría, cartografía, va a presentar la localización, que es un punto importante que debe presentarse ante la curaduría o planeación, que es localización, y que es el cuadro de áreas. ¿Por qué es importante estas dos cositas en ese primer plano? Uno, pues es una obligación que básicamente se requiere dentro de los requisitos para presentar la licencia, y dos, porque allí pues localizamos el proyecto y con esa localización básicamente los profesionales que están a cargo de la revisión de las licencias pueden verificar que le estén dando cumplimiento a la normativa. ¿Qué influye esto? En la normativa, como arquitectos nos encargamos de que el proyecto no solo se vea estéticamente muy bien, funcionalmente perfecto, sino que adicional se cumpla con los parámetros de ese sector. ¿Por qué hablo de un sector? Porque resulta y sucede que toda la ciudad, todo el municipio o todo el sector tiene una normativa específica.
esa normativa específica nos brinda la oportunidad de saber cuánta área de ocupación puedo tener y cuánta área de construcción puedo hacer. ¿Qué significa cuánta área de ocupación? Porque mucha gente dice una cosa no es la misma con la otra. Pues no. En otro video explicaré cómo se saca el índice de ocupación y cómo se saca el índice de construcción de acuerdo a la normativa que nos aplique. Lo haremos con algún ejemplo específico para no alargar este tanto. Bueno, y continuando con la charla y pasando ya en un resumen breve de la arquitectura, pasamos a la ingeniería civil, especialista en estructuras. Nuestro ingeniero civil, que obviamente lo voy a decir a grandes rasgos porque yo soy arquitecta, afortunadamente he tenido la fortuna de trabajar con diferentes ingenieros que tienen muchísimo conocimiento y que precisamente con la experiencia que uno ha adquirido, uno entiende cada uno de esos componentes. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque así uno tampoco se deja echar los deditos a la boca. Entonces, la ingeniería civil en estos proyectos es importante porque ellos nos definen precisamente esa estructura que nuestra vivienda, edificio o cualquier edificación que queramos hacer pues nos cumpla. Ellos se basan en la NSR 10, que es nuestra norma sismo resistente, que precisamente le da cumplimiento a que nuestro edificio no nos vaya a caer, efectivamente. Por ende, ese ingeniero civil necesita el apoyo de un geotecnista. Ese geotecnista, ¿qué va a hacer? Nos va a dar uno de los componentes más importantes que nos va a definir precisamente la base de nuestra cimentación y de nuestra estructura, que es el estudio de suelos. ¿Por qué es importante el estudio de suelos? Porque la gente dice, ay no, pero eso para qué, no, pero yo para qué le meto un estudio de suelos si es que este suelo lleva milenios y no le ha pasado nada, pero es que mi vecino hizo. Pues ojo porque a veces, y es lo que nos explican los geotecnistas, y es que a veces el suelo de un ladito a otro, 1 metro de diferencia, es totalmente diferente. ¿Por qué es importante el estudio? Porque el estudio nos define precisamente esta firmeza que realmente requiere saberse para saber hasta dónde debe ir mi cimentación, y no solo hasta dónde, sino qué longitudes debe tener. Entonces, la importancia de poder hacer este estudio de suelos es que nuestro ingeniero no tenga ninguna falla en toda la documentación que debe presentar, en todos los cálculos que van a hacer, y que al final nuestras edificaciones pues tengan precisamente toda la estructura necesaria para poderle dar cumplimiento a la estructura. Bueno, para eso falta decir algo, y es que fuera del componente técnico y del componente legal que requiere precisamente la presentación a la licencia de construcción, es unos documentos adicionales que nos exige la curaduría o planeación, y es que existe un formulario que se llama el Formulario Único Nacional, que tiene que estar debidamente diligenciado. Ese nosotros lo diligenciamos. Nosotros, la persona encargada de la radicación, yo siempre he dicho que no solo digamos que tiene que ser una persona en específico, pero sí es importante que la persona tenga el conocimiento. Incluso los propietarios lo pueden hacer siempre y cuando si no lo saben hacer, que esté guiado por una persona que se tenga el conocimiento, porque este formulario va a tener unos puntos específicos que es de vital importancia para la revisión de la licencia. Tiene que tener linderos, tiene que tener la referencia catastral, la certificación, la matrícula inmobiliaria, la dirección, los vecinos colindantes, lo debe firmar el arquitecto, lo debe firmar el director. A veces piden un constructor responsable, también tiene que firmar el ingeniero civil, tiene que firmar el geotecnista, muchas veces el topógrafo. Entonces cada uno de estos requisitos pues son importantes, pero es supremamente importante el Formulario Único Nacional. Adicional de eso, cuando los propietarios definitivamente dicen no puedo, ustedes se pueden hacer cargo, es importante y no puede faltar el poder especial y por notaría asignado pues a la persona que les va a hacer en este caso la radicación formal de la licencia, y pues el seguimiento a cada uno de estos pasos que vienen más adelante dentro de la solicitud. Entonces esos dos documenticos son supremamente importantes para la radicación. Y
por último, pero no menos importante, es el pago para la revisión de la licencia. Recordamos que esto es obviamente un proceso y un procedimiento que se tiene que hacer y que se debe cancelar por adelantado para la revisión de la respectiva licencia. Todas las tarifas son totalmente diferentes de acuerdo al municipio o ciudad en el que se encuentre. Entonces, ese tipo de información uno la puede obtener o en la curaduría o en planeación o con la persona que les está ayudando con el trámite de las licencias. Si soy yo, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Adicional de eso, y cuando ya se finaliza este proceso, viene otra cosita que no les va a gustar mucho a los propietarios, y es que viene el pago de la licencia. Por ejemplo, dando nuevamente el ejemplo con Yopal. En Yopal se tiene que pagar la licencia, que es la revisión de la licencia inicialmente. ¿Qué otro pago viene? El otro pago que uno siempre les dice es que obviamente el certificado de atención de libertad hay que pagarlo, que el valor va de acuerdo pues a la plataforma o de acuerdo a quien les haga el trámite de sacar el certificado. Luego viene un pago adicional que es pequeño pero que es importante, y es que cuando uno radica la licencia hacen la revisión de la documentación, y si tienes todos los documentos en firme te van a presentar o te van a hacer la valla informativa, que es la primera valla que se debe presentar, que es la valla amarilla. En esta valla van a dar todos los datos que la licencia compone, como la altura, como el uso, como el propietario, la modalidad y obviamente la entidad que la está emitiendo, en este caso revisando. Recuerden que ahí también va a llevar un número, que es el número del proceso que se lleva. Si usted no confía mucho en la persona que le está haciendo, o si confía y de la nada le salió como que sí, no, bueno, con ese numerito usted se puede ir a curaduría, a planeación y solicitar precisamente ese numerito, en qué estado se encuentra, si está la documentación o qué más tiene. Además, si usted es el propietario, pues con más verá poder ir a preguntar. Pero ¿por qué les digo esto? Porque resulta y sucede que muchas veces y muchas personas que no son tan honestas sacan vallas informativas que no son legales. Es desafortunado, pero a veces la gente no es sincera con los clientes o con los propietarios y dicen, sí, todo se puede hacer. Ojo, no todo se puede hacer. Y no en cualquier lado se puede hacer. Y no cualquier uso está permitido para cualquier propiedad. Entonces, en otro video también más adelante les explicaré el tema de los usos y el tema de los sectores, porque se aprovechan de la gente y les muestran una valla y dicen, ya tiene su valla, usted tranquilo. Entonces creen que porque ven una valla, ya esa valla es la real. Entonces, ojo, esa valla pues tiene un costo también adicional. Bueno, ese sería uno de los pagos adicionales que se tendrían que hacer después de el pago de la revisión de la licencia. Después de que hacemos el pago de la valla, viene otro pago. El otro pago es cuando ya nosotros tenemos que pagar como tal la licencia de construcción. La licencia de construcción tiene un valor de acuerdo a precisamente el índice de ocupación, el índice de construcción, el estrato socioeconómico, si tiene algún uso diferente al de vivienda o residencial. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos puntos, pues el valor iría incrementando para poder definir el costo de la licencia. Cuando nosotros pasemos el pago del costo de la licencia, en el caso de Yopal hay un costo adicional que se llama delineamiento urbano. El delineamiento urbano sí lo hace directamente la alcaldía, y ese pago se hace con Hacienda, en donde ya es un trámite adicional que uno debe hacer, porque si uno no lleva ese delineamiento urbano según el costo de la licencia y valor de la construcción, pues no nos van a poder entregar la última valla, que es la valla blanca, que es precisamente la aprobación de la licencia de construcción. Ella va a tener un numerito también, pero ya no va a ser el número de erradicación, sino va a ser el número de licencia de construcción. Con ese número
también se puede ir a verificar que efectivamente esa valla sí corresponde a una licencia y si se hizo el trámite correspondiente legal. Lo mismo, mucha gente conozco, desafortunadamente, que le han entregado una valla blanca y la gente muy convencida de que tiene todo en línea, todo en forma, todo legal, y vaya sorpresa que es un engaño, que es una valla falsa, que nunca empezaron el trámite y que simplemente se embolsillaron el dinero. Entonces, esto es importante que se verifique porque a veces llegan las inspecciones, llega control urbano, van y revisan y resulta de que, oh sorpresa, no había nada legalizado, no había nada radicado, no hay licencia de construcción y desafortunadamente les ponen su multa y adicional sí o sí les hacen terminar sacando la licencia como debe ser. Recuerden que toda la información que se desee consultar se puede solicitar ante la curaduría, ante planeación y se puede hacer presencialmente, se puede hacer por medio de correo electrónico, se puede radicar por medio presencial y todas estas, digamos que inquietudes deben ser pues obviamente resueltas para que ustedes estén con la tranquilidad de que todo el procedimiento que esté haciendo su profesional contratado pues esté en debida forma. Bueno, después de exponerles qué es una licencia de construcción, para qué es, con quién se debe tramitar, qué documentos necesitamos para poder iniciar el proceso, qué costos se vienen de acuerdo precisamente a esta radicación, les voy a dejar como abrebocas para la parte 2 de licencias de construcción, las diferentes modalidades que les voy a explicar de esta clase. Y es que en las licencias de construcción existen 8 modalidades que mucha gente cree que es lo mismo, pero realmente no. La primera, que es la licencia de construcción de obra nueva. La segunda, que es la licencia de construcción de adecuación. La tercera, que es la licencia de construcción de modificación. La cuarta, que es la licencia de construcción de restauración. La quinta, que es la licencia de construcción de reforzamiento. La sexta, que es la licencia de construcción de demolición. La séptima, que es la licencia de construcción de reconstrucción. Y por último, pero no menos importante, la licencia de construcción de cerramiento. Entonces nos vemos en un próximo capítulo y segunda parte de licencias de construcción. Bueno, y esto fue el primer capítulo de la Arqui. Espero me sigan en las redes sociales que les voy a dejar por aquí. Voy a empezar a subir bastante contenido de gran importancia que les va a servir. Recuerden que esto es con muy poco tecnicismo, pero con muchísima verdad. Y es precisamente para que no nos dejemos engañar, no se dejen engañar y en especial no se dejen robar.